me han guardado ese traje de la santidad. América para Cristo. América, escucha. Oh, América para Cristo. Versículo 23. Hebreos 9, 23. Como todos lo tengan, me dicen amén. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Hebreos 9, 23. Dice la Biblia así: fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son mejores, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Versículo 27. Y de la manera que está establecido para todos los hombres, o para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Asimismo también Cristo fue ofrecido una sola vez, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Y cuándo le esperan? Démosle el aplauso al Rey de la Gloria. Ay, hermano, qué aplauso para el Rey de la Gloria. Démosle ese aplauso al Rey de la Gloria. Es que no está oyendo lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Es que no está oyendo todo lo que Él hizo por nosotros, hermano. Gloria a su nombre. Bendito sea Dios. Gloria al Señor. Pueden verlo en esta hora. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. El tema que le quiero predicar en esta tarde del Señor lo voy a titular: fue más que morir. Voy a hablar de este tema. Fue más que morir. Mis amados hermanos, cuando hablamos de la muerte del Señor Jesús, a veces me quedo sorprendido, maravillado cómo la gente, cómo las personas escuchan esta palabra de la muerte del Señor. En unos tiempos casi cerca como estos días de ahorita, y en estos meses casi en Israel, para estas fechas casi siempre se conmemora, hermano, y el mundo sabe acerca de la muerte del Señor. Y para estas temporadas en algunos de los países de nosotros, ya para estas fechas casi se va conociendo lo que se llama la Semana Santa, que ya está pronto de aparecer. Y cuando yo veo el mundo, cómo el mundo piensa con relación a la muerte de Cristo, me doy cuenta que las personas con sus actitudes ven la muerte del Señor Jesús como algo normal, como algo que pasó. Pero según la palabra de Dios, para nosotros que hemos recibido esta revelación tan profunda de la Escritura, veo, amados hermanos, que la muerte de Cristo, que la muerte del Señor Jesús significa, hermano, algo más. Significa nuestro beneficio, significa algo que nosotros verdaderamente no podíamos hacer
por nosotros mismos. Y cuando yo veo el escritor de los Hebreos, que habla mucho acerca del Señor Jesús y acerca de el sacrificio, el valor, el precio de la cruz, porque el Señor fue muerto, sacrificado por nuestros pecados. Porque esta palabra, el escritor de los Hebreos, tiene un sentido profundo. La escritura tiene un valor grande en la Biblia. Cuando nosotros entendemos verdaderamente cómo eran los rituales mosaicos y cómo es ahora la salvación de Dios, cómo ahora Cristo ha vencido este fenómeno universal llamado muerte, que nadie ha podido vencer, porque desde los días de la creación hasta el día de hoy la gente sigue muriendo y muriendo y muriendo. Y déjeme decirle que en el tiempo antiguo la gente duraba más. Hoy en día, en este tiempo que estamos viviendo a causa del pecado, le preguntamos a la gente su edad y da vergüenza a la gente decir su edad, hermano. Porque el pecado, hermano, a veces el pecado, mire, hermano, el pecado está más viejo hacia la gente, hermano. Se ve el vacío, se ve la soledad, se ve la tristeza que produce el pecado en el ser humano. Nosotros mismos podemos contemplar a la gente muy triste, la gente desesperada, la gente muchas veces, hermano, no le hayan sentido a esta vida. La gente, hermano, no hay sentido, no sé por qué vivir, porque el mismo pecado ha enrollado al hombre de tal manera que el hombre no puede ver la gloria de Dios. Pero la gloria de Dios no ha sido manifestada a nosotros aquí y ahora por la palabra de Dios. Y yo puedo ver aquí un escritor de los Hebreos a este hombre explicando verdaderamente quién es Cristo y que el sacrificio de él vale más. Fue más que morir, hermano. Fue más que una palabra que oímos. Cristo murió por nosotros. La gente no tiene conciencia de lo que significa esta palabra de la muerte del Señor Jesús por nosotros. Y yo veo al escritor de los Hebreos hablando, diciendo que era necesario, porque verdaderamente era necesario que la figura de las cosas celestiales fueran purificadas así. Porque el tabernáculo de Moisés y lo que aparecía en el Antiguo Testamento solo era un simbolismo de lo que se había de decir. Decirte que Moisés trajo una revelación a la tierra que ya está en el cielo. Pero Cristo la trae desde el cielo y la confirma regresando nuevamente a la casa de sus padres y sentándose a la diestra del Altísimo para siempre, para juzgar al diablo, para juzgar la muerte y para salvarnos a nosotros, hermanos, de la muerte eterna y de la condenación eterna de nuestra alma. Vale la pena, hermano, vivir para Cristo. Oh, en el nombre del Señor, yo siento la presencia del Señor, porque yo veo aquí al escritor explicando esta palabra. Qué poderosa palabra la que tiene este libro de los Hebreos, mis amados hermanos. Era necesario que esas cosas mismas, dice la Biblia, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que esta. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Qué bonito entender esto. En los días de Moisés había un santuario hecho de mano. El santuario que Moisés había hecho en el pueblo de Israel simbolizaba que todas las personas escogidas por Dios, por el pueblo de Israel más que todo, tenían entrada al lugar santo, que era el lugar donde la gente llevaba los sacrificios a Dios, para que el sumo sacerdote una vez al año entrara en el lugar santísimo e hiciera un ritual de purificación por los pecados del pueblo, que más que todo era algo que solamente lo cubría. Dios, enojado con el hombre, quería Dios tal vez que eliminara al hombre, quería Dios tal vez, esto viene siendo como cuando un padre
padre se molesta con un hijo y le dice, mira, mejor quítate de aquí. ¿A cuántos papás le ha pasado eso? Que cuando el hijo le hace algo, mira, mejor desaparecete, mejor movete de aquí. Es que me estoy saliendo de las casillas. Mira, mejor no hables más, mejor retírate un poquito porque es que me está sacando de quicio. Vete mejor. Y eso es lo que hacía Dios con Moisés. Mira, decirle al pueblo que me lleve el sacrificio al lugar del santuario para que el sumo sacerdote sea el que me lo vaya a entregar a mí. Yo no quiero hablar con ellos. Y había un velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, y en el lugar santísimo solo estaba el sumo sacerdote. Ni los sacerdotes podían entrar al lugar santísimo, un lugar privado, un lugar de presencia, un lugar de revelación, un lugar que cuando Moisés estaba en ese lugar, la gloria tangible de Dios descendía sobre el tabernáculo y él hablaba con Dios cara a cara y le explicaba y le decía, Señor, ten misericordia de este pueblo, aquí me trajo ofrenda, aquí me trajo sacrificio. Y la gente poco a poco se fue acostumbrando a los rituales de Moisés. Y ya la gente decía, vamos a ir a Jerusalén un año y le vamos a llevar un sacrificio al Señor. Y la gente buscaba cualquier sacrificio, mucha gente, porque hoy en día hay gente también que así toman el evangelio de Jesucristo. Vamos a sacar ahí un tiempito ahí para que no diga el Señor. Vamos a llevar ahí un corderito ahí a ver qué pasa ahí. Pero note que en los días de Moisés el sacrificio que se llevaba tenía que ser un sacrificio limpio, un sacrificio de lo mejor, un sacrificio sin mancha, un sacrificio que fuera lo mejor para la gente, para que Dios pudiera recibir el sacrificio. Tenía que ser perfecto el sacrificio. No se aceptaban animales enfermos, no se aceptaban animales en malas condiciones, se aceptaban animales sanos y limpios en el sacrificio. ¿Y sabe qué, hermano? Cuando entraron ahí se la palabra del Señor que degollaban el animalito en el lugar santo. El pobre animalito es el que pagaba la culpa de la rebeldía, hermano, de la persona. Allí mataban al animalito. Ahí descargaba Dios toda su ira en un animalito. Todo el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y este mismo hombre que estaba en el lugar santísimo tenía que purificarse por sus pecados primero. Porque si él estaba mal delante del Señor y quería ofrecer sacrificio delante del Señor, entonces la señal era que le ponían una campanilla y se la amarraban al sumo sobre sus pies, y cuando esa campanilla dejaba de sonar, significaba de que el hombre había tirado, había muerto en el lugar santísimo. Así que el que primero entraba tenía que purificarse a sí mismo por sus propios pecados. Entonces el escritor escribe aquí y habla de esta gran necesidad que hay. Mire qué interesante. Porque fue más que morir lo que Jesucristo hizo por nosotros. No hay que llevar un evangelio tan acomodado, mis amados hermanos y hermanas. Esta sangre vale mucho. ¿Cuántos alaban su nombre? Esta sangre vale mucho. ¿Cuántos alaban su nombre? Aleluya. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Aleluya. Lo descrito fue diferente porque el sumo sacerdote no podía. Es más, tenía que morir también el sumo. El sumo moría. El sumo no podía estar haciendo este sacrificio siempre y siempre. El sumo era restituible. Había que poner a otro. Cuando este sumo moría, tenía que llegar otro sumo sacerdote, porque él no podía hacer nada más de eso. Oh, cuando de repente dice la palabra del Señor y Juan lo testifica, aparece como un cordero inmolado. ¿Cuántos conocen aquí los corderos? Aleluya. Como un cordero limpio, como un cordero sin mancha, como un cordero sin arruga, que va al Jordán
Y cuando va al Jordán, se para y trae el decreto. ¿Sabe qué? Él pasó por todo el tabernáculo. Él llegó al lugar santo. Él llegó ahora como sacrificio, como la ofrenda limpia. Y se paró allí, dice la palabra del Señor. Y ahí entrega su vida. Cuando Él entrega su vida, se abren los cielos. Y ahora Él no solamente queda como quedaban ellos antes, sino que ahora Él pasa arriba y se sienta a la diestra de la majestad. Y hoy todos declaramos que Jesucristo es el Señor. Y hoy todos declaramos que no hay nadie como Él. Él es el Rey de Reyes. Él es el Rey de Reyes, señores. Y el diablo tiene que aceptarlo. Es el Señor, hermano. ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Porque muchos nosotros no entendemos la manera en que el Rey vino a hacerse ofrenda por nosotros, mis amados hermanos. Todas las culpas de nosotros, ella las llevó en la cruz del Calvario. ¿Cuántos creemos esa palabra? Ella llevó esas culpas en la cruz del Calvario. Y por eso el escritor, cuando escribe aquí, sigue diciendo, de manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Qué personaje más extraordinario. ¿Cuántos le dan ese aplauso al nombre del Señor? Aleluya, gloria al nombre del Señor. Es extraordinario lo que Jesucristo hizo por nosotros, hermanos. Es más que su muerte. Es más que morir lo que Él hizo por nosotros, mis amados hermanos. Porque nos hemos cicatrizado tanto en las iglesias a escuchar el mensaje de que el Señor Jesús murió por nosotros, pero no le damos el sentido de lo que significa el peso de esa palabra, de que Él murió por nosotros en la cruz. Aleluya. Su nacimiento fue extraordinario. Esa es la diferencia, aleluya, de que su nacimiento fue extraordinario, mis amados hermanos. Como Dios como Jesucristo siendo el mismo, como el mismo Dios se viene a ser humano, persona, para salvarnos a nosotros, hermanos, de la esclavitud, de la muerte y del pecado. ¿Qué podíamos hacer nosotros, o qué podemos hacer nosotros para cambiar nuestras vidas? Si el Señor no nos hubiera ayudado, si el Señor no nos hubiera rescatado, si el Señor no nos hubiera tomado a nosotros, es más que morir. Por eso creo que una persona que verdaderamente entiende la salvación del Señor, entiende que el sacrificio de la cruz vale más, hermano. Es más que morir, vale más que una palabra. Y el cristiano lo da en testimonio con su vida también. ¿Cuántos alaban a Dios? Muchos cristianos haragán hoy en día que dicen que aman al Señor y comprenden el sacrificio de la cruz. Si comprendieran el sacrificio de la cruz, le entregáramos la vida del Señor y fuéramos sacrificados para Dios. ¡Aleluya! No solamente eso, su vida fue una vida extraordinaria. ¿Cuántos saben que la vida del Señor Jesús fue una vida extraordinaria? Que hasta el día de hoy, hermanos, cuando se menciona ese nombre, algo tiene que pasar en cualquier lugar. Es que cuando el nombre de Jesucristo se menciona, algo tiene que pasar, hermano. Las tinieblas retroceden ante ese nombre. Cuando nosotros ¿cuántos de los que están confiado en ese nombre? Aleluya. Nombre que es sobre todo nombre, aleluya. Y no solamente eso, ¿qué mensaje que vino a traer del Señor? Me quedo maravillado porque la misma palabra que predicó en los días que Él predicó, la dejó escrita aquí para una evidencia. Su palabra, hermano, es Él. Su palabra es vida. Denle ese aplauso fuerte al nombre del Señor. Él murió por nuestros pecados.
Dice la palabra del Señor en Juan 1:29, que al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan lo miró venir en el Jordán, qué bonito cuando Dios le revela la palabra de Dios a un hombre de Dios. Y que Juan no lo conocía al Señor, fíjate, no lo conocía. No lo conocía, y Juan andaba trabajando, preparando el camino del Señor. Esta es como una preparación entre el llamado al discípulo a buscar del Señor, y el Señor que se está aproximando. En los días de Juan, la cosa como que era al revés. Juan estaba preparando un pueblo para un corazón, porque iba a llegar ahora el Señor. Entonces Juan estaba preparando a todo este pueblo de Israel, porque a veces nosotros nos quejamos porque no hacemos las cosas bien. Y a veces te voy a decir una cosa: a Dios hay que conquistar el corazón de Dios para que Dios lo pueda escuchar a uno. No hay que pensar que Dios es tan fácil. Hay que conquistar su corazón, hay que tocar su corazón, porque cuando el Señor se molesta, hay peligro. ¿Cuántos están conmigo aquí? Se siente el vacío cuando Dios no está obrando en nuestra vida. Se siente el vacío cuando el Señor, por una u otra razón, ya sea de prueba, de algo que hemos provocado, de algo que Él quiere hacer, nos deja ahí quieto y no nos habla. Y usted va a decir: predicador, pero Dios es así con su pueblo que Él ama, con su pueblo que Él escoge. Decide no hablarle 4 siglos, 400 años. En la Biblia, en la historia de la Biblia, esto lo llama el periodo del silencio o periodo intertestamentario. 400 años de silencio donde Dios no le habla al pueblo de Israel. No había profetas, no había profecía, no había palabra de Dios. Hasta que Dios parte en la humanidad, hasta que Dios parte los tiempos en dos: del siglo 0 para atrás y del siglo 0 al año 2012 de esta era, cuando Jesucristo vino a partir los tiempos en dos, mis amados hermanos. Cuando alaban el nombre del Señor. Y la Biblia dice que Dios había preparado a este hombre y a estas dos mujeres, las había preparado con estos 2 niños. Ahí estaba un profeta y ahí estaba la salvación, por el nombre del Señor. Pero como que fue algo un poco diferente, porque en aquellos tiempos se estaba esperando al Señor que viniera, pero que viniera todavía sin la transformación, sino que iba a venir el Señor, pero estaban esperando el pueblo de Israel. ¿Cómo le quiero decir esta palabra? Estaban esperando ellos como una transformación de la gente, en el sentido de que los pueblos estaban siendo oprimidos y ellos querían una libertad de un rey que los librara de la esclavitud. Pero Dios liberta al hombre más grande de la esclavitud. Dios lo liberta al hombre del pecado, que es lo más importante, que Dios liberta al hombre. Y es lo que muchos no entendieron en los días de Jesús. Amén. Y dice la palabra del Señor que cuando aparece Juan para llevar esta palabra que está aquí, entonces a Juan le había sido revelado de que el Señor, mire, pasan 400 años que Dios no le habla al pueblo, y después de eso Dios dice: ahora llegó el tiempo de la redención. ¿Sabe, hermano? Todo tiene su tiempo, todo llega, hermano. Y yo sé que el Señor Jesucristo va a salvar a su iglesia de esta generación perversa, de estos últimos tiempos que estamos viviendo. Y más nos vale nosotros que estemos allí en la mira, hermano, porque un día la trompeta sonará, y los que somos de Dios, y los que oigamos la voz del Señor, y los que esperemos su venida, seremos parte
de ese día glorioso y maravilloso que Dios ha preparado. Contrario al pueblo de Israel, que tuvieron 400 años que Dios no les hablaba. Hoy en día, al contrario, hoy en día tenemos 2000 años que Dios nos vive predicando su palabra, la palabra que salva, la palabra que transforma, que cambia, a Jesucristo. Yo ya estoy cansado de escuchar esos mensajes que Cristo salva, que Cristo murió, que Cristo viene. Pues métete en lo profundo de la Escritura y vas a ver lo que significa la salvación. Escudriña la historia de la iglesia, escudriña los tiempos, todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Escudriña ese fenómeno llamado muerte, que nadie lo ha podido vencer, solo Cristo. La paga del pecado es muerte. ¿Qué es la paga del pecado? Muerte. Moriremos. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban su nombre? Y es algo importante en lo que la palabra, porque mire, 4. Es que cuando nosotros lo podemos ver el número, a nosotros se nos hace un poco, porque la historia, contarla, cualquiera la puede contar, pero vivir la historia es algo diferente. ¿Cuántos alaban a Dios? Y 400 años de espera para ver la redención no es nada fácil. Fueron 4 siglos. ¿Cuántas generaciones pasaron en esos días? ¿Cuántos hijos murieron en esos días que no supieron de Dios? No supieron de la revelación porque no hubo profecía, porque no hubo profeta, porque Dios no le habló al pueblo de Israel en esta última dispensación. 400 años, nada. Pero como Dios es tan bueno y como es tan rico en misericordia, digo, voy a preparar a uno, voy a preparar al Salvador y voy a preparar al profeta. Entonces mire, ve, cuando nace Juan, allá en aquellas montañas de Judea y todo, entonces Dios lo prepara. Ya desde que ese niño nació, ya venía con la unción de Dios. Oh, gloria al nombre del Señor. Lleno de Dios. Juan, hijo de Zacarías, sacerdote del Señor. Mire qué bendición. Y dice la palabra del Señor que ya Juan está predicando aquí a grandes multitudes, como que ya se acaba un tiempo de redención, se acaba el tiempo de la visitación. Y yo como que siento que el tiempo de la redención de la iglesia está a las puertas, mis amados hermanos. Como que se siente un ambiente, aleluya, de que Cristo en cualquier momento puede llevarse la iglesia para arriba. No te olvides que eso será en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué tenemos que esperar tanto tiempo si toda la Biblia se ha cumplido en lo que Dios dijo? ¡Aleluya! Y no le hablaba, y de repente cuando apareció este hombre, hermano, a Juan le había sido revelado por el Espíritu que cuando él viera llegar a alguien al Jordán y lo viera de tal manera, se le dieron unas características a Juan acerca del Señor y del Espíritu que vendría en el Señor y todo eso. Dice Juan, yo no lo conocía, pero inmediatamente cuando él lo mira venir, hermano, así lo miró venir. Ya no está hablando, hermano, de aquellos corderos que el pueblo de Israel estaba acostumbrado a llevar cuando los días de Moisés, 400 años atrás. Ahora la historia había cambiado y ahora las cosas iban a ser diferentes. Ahora el Señor que se llegaba a presentar como cordero, que iba a ser llevado al matadero, y eso lo habla el profeta Isaías cuando habla que como oveja enmudeció, no abrió su boca y fue llevada adelante a los trasquiladores, no abrió su boca. Qué poder, hermano, en la salvación. De repente cuando entra, aleluya, es aquí el cordero. Este cordero que ustedes están viendo aquí, este cordero que ustedes ven aquí, no solamente cubre el pecado como lo hacía el sumo antes, sino que este cordero quita el pecado y lo quita para siempre. Cuando alaban a Dios. Aleluya. Y ahora ustedes, ahora este cordero, ahora viene a poner las cosas muy en claro. Así de que Dios mismo da testimonio de que Jesús es su Hijo y de que no hay salvación en otro nombre bajo que no sea el nombre del Señor. Porque tú le preguntas a la gente hoy,
¿Usted quiere recibir a Cristo? No, si yo voy a la religión, yo voy a la iglesia. Es que no es la religión, es Cristo, el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario por tus pecados. Y tú necesitas tener un encuentro con Él, recibirle en su corazón, creer en esa muerte, creer en esa resurrección, creer en esa sangre que te limpia y ofrecer tu vida como sacrificio a Él. ¿Cuántos alaban a Dios? Y el mismo Dios, hermano, habló, el mismo Dios que habló. Y dijo, este es mi hijo, a Él oír. Y el mismo Juan, cuando le preguntan a Él, dice, ¿tú eres el que debe venir o esperamos a otro? No, dice, yo no soy digno de sacarle las sandalias de las correas de sus sandalias. Dice, no, yo no soy digno. El que viene detrás de mí, Él lo bautizará a ustedes con Espíritu Santo y fuego. Denle aplauso a Jesús en esta hora, aleluya. ¿Cómo si Espíritu Santo y fuego? Y Él trae el levantador en su mano, le dijo. Y Él trae el levantador en su mano, va a separar la paja del trigo. Él va a poner las cosas en su lugar. Y comenzaba la gente a proclamar justicia, no tía. Ahí incluso llegaban algunos ahí y decían, ¿y qué tengo que hacer? Y comenzaron a decir, ¿qué tengo que hacer? La palabra de Dios tocó tanto a estas personas en este comienzo. Y la primera palabra clave de Juan fue, porque mira, la gente siempre excusándose en una religión, la gente siempre llegaba ahí. Y como la gente ya estaba acostumbrada al ritualismo mosaico, a los animalitos, ¿qué animalitos tengo que llevar yo hoy? ¡No! Le dice Juan, ya no hay más animalitos. Arrepientan de sus pecados y vendrán tiempos de refrigerio para sus vidas. Y ya la gente pensaba que Dios venía con la misma manera de los rituales de Moisés allá en el templo. Y llegaron de Juan al Jordán para ser bautizados. Y llegaban acá el montón ahí y Juan se para. ¡Ey! Y miren, hermano, los mensajes que predicaba Juan el Bautista. Vamos a predicar este mensaje bajo el tema generación de víboras. Santo Dios. Ay, Dios mío, Padre. Aleluya. Y llegaba que la gente, ¡hey! Es que está bien cuando la gente viene a la iglesia. Mire, Cristo le ama. El Señor murió por usted en la cruz del Calvario. Ay, cuando uno casi llora uno para que la gente venga al Señor rogando. Pero Juan se paraba así, decirle a la gente así. ¿Sabe cómo se paraba Juan? ¡Hey! ¡Raza de víboras! Mujeres chambrosas y hombres chambrosos, delincuentes, ladrones, fornicarios, ¡vengan! Y arrepientan de sus pecados. Así es la palabra que predicaba este hombre. Que yo creo que si apareciera en esta iglesia moderna de hoy, no lo suben a muchos púlpitos. No vaya a hablar esa palabra ahí, pastor, por favor, que a la gente no le gusta. Pero cuando la salvación viene de Dios, la gente recibe el mensaje, hermano. ¿Y sabe qué pasaba? Ahí pasaba el delincuente y ahí, hermano, le entregaba su vida al Señor, hermano. Ahí pasaba el otro y a él. ¿Sabe por qué? Porque Dios le tocaba sus corazones y reconocían que eran pecadores, que estaban mal delante de la presencia de Dios. Y yo decía, voy a ir y me voy a entregar y me voy a convertir al Señor. Mi vida ya no va a ser la misma. Yo me voy a entregar. Ahí llegaban, hermano. ¿Cuántos alaban a Dios? Y déjame decirle que Dios usa personas, a veces así, predicadores con este tipo de mensajes. Yo me recuerdo una vez había una persona ahí en la cuadra que tomaba mucho, y había un pastor ahí que había salido que era tipo Juan, hermano. Pero yo ese día yo llegué ahí, yo me paro del hombre ahí y le digo, mira papá, le digo yo, si tú sigues, le digo, en esa vida, le digo yo, bebiendo, si te vas a morir. ¿Cómo te vas a poner a creer que tú eres una creación de Dios que te hizo especial para que seas feliz? Y mira cómo anda. Busca al Señor. El Señor murió por ti, mira. Y comienzo yo, hermano, a dar aquel sermón, pero un sermón, hermano, de amor, hermano. Pero de amor. Y se para aquel hermano que viene a la par mía, el otro ahí. Y me dice, a este ya le ha predicado como 20 veces. Si no entendés, le digo, que dejas esta vida, le digo, te va a morir, le digo, y el diablo te va a llevar, le digo. Así le habló, hermano. ¿Y qué cree? Se murió. Ya se lo llevó el diablo. Yo me quedo maravillado. Yo me quedo maravillado
cómo estos hombres de Dios llegaron a tocar el pueblo, y la gente venía, hermano. Y no solamente eso, sino que ellos recibían la unción y la bendición del Espíritu Santo. Denle aplauso al nombre del Señor. O sea, el pecado es un impedimento para que el hombre pueda llegar al cielo. Es un impedimento para que el hombre pueda llegar al cielo. Y eso lo sabemos nosotros. No hay nada que se pueda hacer para que uno pueda entrar al cielo. Y para que solo el sacrificio, la sangre gratuita del Señor, que nos ha limpiado, que nos ha dado salvación, que nos ha redimido, nos ha comprado. Y no nos ha comprado, hermano, con precio de sangre. O sea que el valor que tiene un cristiano es la sangre de Cristo, que lo está guardando, hermano, no solamente de este mundo y del diablo, pero que lo está guardando de que el día que esa persona muera, también se vaya con el Señor, porque no hay nadie que haya resucitado entre los muertos y viva, solo Cristo. Cuénteme a usted alguno intelectual que por famoso que sea, que haya tenido fama y haya hecho tantas cosas en esta vida, y cuéntemelo. Miren los grandes estudiosos, filósofos, científicos preparados, a ver si no solo quedaron en su historia, en la historia quedaron como algo que hicieron. Pero mire esa sangre de Jesucristo, hasta el día de hoy sigue llenando, levantando, restaurando, salvando. Hay esperanza en Dios, hay esperanza en Cristo. Cuando todo se cree que está perdido, Cristo es la respuesta para nuestra vida. Cristo, hermano, es la solución. ¿Cuántos creen que es la salvación de nosotros desde el Señor? Él salva, hermano, matrimonios caídos. Él salva, hermano, hijos, hermanos que andan en drogas, en malos pasos. Él restaura, Él bendice. Pero hay que entrar, hermano, en este verdadero conocimiento de esta verdad de Dios. Aleluya. Entonces, si el hombre no reconoce a Cristo, el hombre sigue condenado en su pecado. Y a Dios no le interesa quién sea. Ya puede ser preparado, estudioso y puede tener lo que tenga. Por eso la Biblia habla muy claro. La Biblia dice: ¿de qué le sirve al hombre que el hombre gane todo el mundo y el hombre pierda su alma? ¿O qué recompensa el hombre daría por su alma? No hay nada que se pueda hacer, aleluya. Solo la muerte de Cristo es la que reconcilia al hombre con Dios. Es lo único. Entonces, por eso nosotros estamos seguros que es más que morir. Lo de Cristo fue más que morir. No se puede escuchar esa palabra de que Él murió solamente por decir: ah, sí, Él murió por mí. Esa palabra tiene que producir en nosotros algo poderoso de Dios en nuestra vida. Porque es como el seguro, es como el aval. Mire, usted ve a gente aquí en Estados Unidos, por ejemplo, en los países de nosotros. Bueno, aquí en Estados Unidos, en los países de nosotros que nos acostumbran mucho. Pero aquí, hermano, tenés que tener seguro para todo. Aquí si no hay seguro, aquí seguro para esto, seguro para lo otro. Hasta ahorita que necesitamos estos tipos de seguros médicos, todo esto son unas bendiciones. Hay que tener seguro para todo, para todo. Pero ¿quién tiene seguro de fe? ¿Quién tiene seguro de vida eterna, que es gratuito? ¿Quién se para a defender este seguro? Es decir, este es el mejor seguro que yo tengo y lo voy a cuidar. Lo que lo dejan por último, si sobra. No, hermano, lo de Dios es lo primero, porque ahí va en juego tu vida, ahí va en juego tu alma. El día que nosotros muramos, como dice aquí Hebreo, está establecido a todos los hombres, y ahí va a incluir también las mujeres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Ay, que nos morimos y todo terminó. No, al contrario, nos morimos y todo empieza. Es la muerte, hermano, es la muerte, la frontera hacia la dimensión espiritual de lo desconocido, donde solo Dios y su palabra nos revela a nosotros. Cristo subió al cielo y está en el santuario, no en un santuario hecho de mano, no como este, sino en el de arriba. Entonces imagínense el que no se acostumbra a venir ni a este y va a querer ir al de arriba.
en hebreo la importancia que tienen estos, porque ahí como están ustedes es lo que persigue el pueblo de Israel. Ustedes están buscados como ovejas del pueblo de Israel, y aquí es donde vienen los precios de sacrificio. Por eso cuando la gente le dice, hermano, no es que su banca, venga acá, es un simbolismo que usted pasa con sacrificio de obediencia. Usted se arrodilla aquí ante el Señor, amén, y allá está el lugar, allá arriba, el lugar donde se ofrecía, donde estaba el sumo, que entre comillas pues podía significar el intercedor, al hombre que está allá arriba, no, es una palabra como para interceder, aunque el intercedor, el celestial, divino, está a la diestra del Padre y su nombre es Jesucristo. ¿Cuántas palabras en el nombre del Señor? ¡Aleluya! Entonces Cristo nos arrebata de las manos del diablo. Algunos de nosotros estamos aquí porque Cristo nos arrebató a nosotros de las manos del diablo. Íbamos rumbo al infierno. Quizás algunos de nosotros que estamos aquí hoy ya estaríamos muertos, nos hubiéramos muerto en un accidente, nos hubieran matado por allá, nos hubieran, por lo menos yo me considero, no sé ustedes, yo tan bueno. Pero estamos aquí en esta hora. El diablo nos quería matar, pero Cristo nos ha escogido desde antes de la fundación. ¿Para qué? Para salvación, hermano, de nuestra alma, y creemos en ese nombre. Aunque el diablo venga a decir que Cristo no salva, Cristo salva. Aunque el diablo diga que Cristo no sana, Cristo sana. Aunque el diablo diga no tienes perdón, Cristo no perdona, Cristo perdona. Aunque el diablo diga ya no hay oportunidad para ese y para esa, sí hay oportunidad para ese y para esa, porque Cristo para eso vino por nosotros a morir. Pero es el puente que une al hombre, que une al hombre con Dios. Hay que llegar a Jesús. Hay gente que tú le preguntas tal cosa, ¿tú quieres beneficios de la cruz? Sí. ¿Te gustaría recibir a Jesús? No. Hermano, ¿cómo? ¿Por qué nos contradecimos nosotros? ¿Por qué queremos beneficio de la cruz y no vamos a recibir al dueño del beneficio? ¿Qué queremos? ¿El beneficio? ¿O queremos al dueño? Y eso es lo que Dios no le gusta a veces de mucha gente. ¿Tú sabes que hay gente que a veces ha buscado a Dios como un amuleto, o ha buscado a Dios solo por una salida? Ay, incluso hay personas que lo único que te queda es orar. Ya no te queda más remedio. Lo último que te queda es Dios, le digo. Cuando Dios es lo primero, no lo último, lo primero. ¿Por qué? Porque buscamos aquí, buscamos allá, buscamos allá, buscamos allá. Y por último, hey, soy cristiano, yo eso. No me acordaba eso. Aleluya. Es santo, gloria al Señor. El cristiano tiene que andar a Cristo en su corazón todos los días de su vida. Desde antes que usted se levante en la mañana y se pide esos dientitos bonitos que tiene, usted tiene que glorificar y bendecir y darle gracias al Rey de la gloria, al Rey de la vida, porque nosotros estamos aquí y gracias a Él tenemos vida nosotros. ¿Cuántos alaban su nombre? Él nos arrebató y Él nos lo arrebató. Por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención, que esto es en Cristo Jesús. La redención, hermano, es redimir. Es redimir. Antes se acostumbraba que los esclavos se compraban. Los esclavos, si alguien quería un esclavo, lo compraba, y ese esclavo tú ibas a hacer esto. Si quería que le lavara los pies llenos de mazamorra, se los tenía que lavar. Para eso lo había comprado. Y el esclavo estaba sujeto a la servidumbre. Pues Dios entregó, el diablo quitó esa bendición que Dios tenía en el Edén, y ahora este imperio de la muerte está sobre el diablo. Y la Biblia dice que Cristo le quitó al que tenía el imperio de la muerte, y que muchos vivían temerosos a la muerte a causa de la servidumbre del pecado. Qué tremendo es la palabra del Señor, mis amados hermanos. Pero apareció una vez, dice, así como Adán no pudo hacer en el huerto
del Edén, el mandato de la obediencia, así dice el libro de Hebreos, hubo uno que sí fue obediente en todo. Adán todo lo arruinó, Cristo todo lo arregló. Adán fue desobediente, Cristo fue obediente. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? En Adán todos mueren, en Cristo todos son vivificados. Hay gente que a veces me pregunta a mí, me dice, pero que yo no soy tan malo para ir, porque Dios me puede llevar a mí al infierno. Es que Dios no te va a llevar al infierno porque eres malo. Es que Dios no te va a llevar al infierno. Dios no lleva al infierno a la gente porque por esto y por esto y por esto. Dios lleva a la gente al infierno por rechazar la sangre del Señor y Salvador Jesucristo. Porque la sangre de Jesucristo es la que limpia al hombre de toda maldad y de todo pecado. Hay gente que el rechazo de la sangre es lo que lleva a la gente a condenación. ¿Por qué? Porque Dios quiere limpiar la naturaleza caída de Adán. Y la naturaleza caída de Adán es muerte. Y los que van arrastrando esa tendencia de Adán van rumbo a la muerte eterna. El hombre que no es restaurado en Cristo se queda en Adán, y en Adán muere, y en Adán se pierde, y en Adán se va al infierno. Pero en Cristo somos vivificados para vida eterna, para irlos con Él. ¿Cuántos alaban su nombre? Hay gente que dice, no, si yo no soy malo, yo no bebo, yo no fumo, yo aquí, yo allá no. Es que la gente es pecadora porque lleva el pecado de Adán en su sangre. Amén. Aleluya. Y es necesario que, tú sabes, hermano, cuando una persona le hacen diálisis, que es un proceso muy difícil, eso de las diálisis, eso que le den a la gente que le sacan la sangre y le meten sangre nueva, eso debe ser doloroso, eso. Wow. Tremendo. Yo conocí un hermano que iba a la iglesia de un amigo, un hermano, le hacían diálisis. Tú sabes que sacarle sangre sucia y meterle sangre buena. Y Dios tiene que sacarle nosotros todas esas malas mañas y meterle la sangre de su hijo por dentro de nosotros, para que nosotros olamos a Dios, para que nosotros caminemos con Dios, hermano. Pero Dios está cansado, está rebeldía con la gente, hermano, y va en los últimos días. Wow. Yo me quedo mirado, sinceramente, pues. Verdaderamente que la escritura se cumple, unos para salvación y hay unos también, hermano, que quién sabe lo que va a hacer Dios con ellos, hermano. Porque verdaderamente yo me quedo maravillado cuando la gente entiende ese hombre, mire ese hombre. Y yo lo miraba a ese hombre, mire, cada 2 semanas le iban a hacer diálisis, hermano, le sacaban la sangre. Y ese hombre estaba, hermano, ahí estaba siempre en la iglesia, fue tocando un piano. Y cada 2 semanas le iban a sacar la sangre. Y ahí estaba creyendo en el Señor. ¿Tú crees que uno con una enfermedad de muerte como la diálisis, que esté muriendo uno, verdaderamente que uno esté muriendo de una enfermedad como la diálisis y estar todavía creyendo como Job en la palabra del Señor, estar creyendo todavía de que Dios es poderoso? ¿Tú crees que una persona no puede renegar, hermano, cuando les pasan cosas en la vida y el diablo les puede decir de que Dios no existe, de que Dios no es verdad, de que esto es falso, porque le clama a Dios y Dios no le oye? Entonces uno no puede ponerse a esas cosas, porque cuando vamos al pueblo de Israel y vemos que Dios no le habló por 400 años, nosotros tenemos la bendición que nosotros no lo deja por ni una semana diga hablar, hombre. Si a veces se molesta con uno y uno está ahí, mira papito, mira, cuando ven acuerdo, ay, siente que acaricia uno del espíritu. No, me demasiado bueno en Dios, hombre. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Tú te imaginas que hay un demonio que se le meta a una gente y que le diga, tú estás perdido? ¿Cómo? Tú estás perdido. Yo he encontrado gente que literalmente me han dicho a mí que ya no tiene solución. O sea que se resignaron. O sea que el diablo les mató la fe en el Hijo de Dios. Pero hubieron hombres como el profeta Habacuc que dijo, aunque no haya vacas en los corrales, ni animales, ni gallinas, ni nada, yo me gozaré con el Dios de mi salvación. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? La pastora Lilia me iba contando ayer, cuando íbamos para la casa del carro, me íbamos contando que íbamos hablando acerca del sufrimiento del justo y las cosas que le pasan al justo. Estas cosas que nos pasan a veces. Entonces me dice que leí un pasaje de Junio que me tocó, me lo oyó y también digo, ¿qué pasaje? Dice, 6 tribulaciones
pasarás. A la séptima ya no vendrá sobre ti, vendrá la liberación. Y yo digo, hay cristianos yo digo, que no han llegado pero ni a la primera tribulación y ya están, hermanos, ya. Bueno, el ritmo. Aleluya, gloria a Dios. Yo he mirado gente en el evangelio que se ha muerto en la raya creyéndole al Señor Jesucristo. Hace algunos años la esposa del obispo de la región, de la iglesia de la noreste hispana, de la iglesia de Chile, los Estados Unidos, su esposa tenía cáncer, una mujer joven todavía tenía cáncer, y la iglesia clamó por esa mujer, clamó y clamó. ¿Sabe qué? Mire, se murió creyéndole a Jesucristo ahí en la raya. Mire, cuando una gente le cree al Señor, hermano, se muere esperando la redención de Dios, hermano. ¿Están conmigo aquí? Se muere esperando la redención del Señor. No es fácil esto, verdaderamente no es fácil. Y la Biblia pone por testimonio a Job, que cuando en su sufrimiento, mire, ¿sabe qué decía Job ya por último? Tiene razón el pobre hombre, demasiado, hombre. Si no crees que Dios es fácil, hermano, no creas que Dios también es tan fácil. Mire, el Señor lo lleva por unos procesos, hermano, que agarrémonos bien, hermano. Porque comprender a Dios, hermano, lo lleva por unos procesos. Mire que Job al principio Job, como muchos de nosotros, gloria al Señor, aleluya. Jehová Dios, Jehová quitó, alabado sea Jehová. Qué bonito hablaba Job al principio. Y ¿sabe qué decía después? A la mujer le dijo, fatua, no Dios, el Señor lo quitó, no lo va a dar todo el tiempo. Todo bien, hermano. Pero de ahí el diablo lo va agarrando, y pierde a su familia y queda sin nada. Y la prueba va más grande y más grande y más grande. Cuando llegó un tiempo que yo, no, ya no aguanto, Señor, ayúdame, ya no, Jehová. Y ya fue cuando empezó a decir, hasta dijo, mejor me hubieran muerto cuando estaba chiquito y me hubieran matado en el vientre de mi madre. Mejor que mire, hermano, y comenzó a renegar, a hablar. En el capítulo 38, Jehová lo llamó, le dijo, hey, joven, I want to talk to you. Se le habló inglés. Yes, sir, le dijo, sí, señor. Le dijo, Job, le dijo, hay una pregunta que te quiero hacer, le dijo. ¿Dónde estabas tú? Le dijo Job, cuando yo hice la tierra, le dijo. Y saqué, le dijo, las cuerdas para medir los diámetros de todo. Ay, mire, hermano, y comenzó a decirle, cuando dice los mares, le dijo, que hice el mar y hice el mar y el suelo, y cuando le dice, hasta aquí llega, y aquí no pasa, y me obedeció, le dijo, ¿dónde estabas tú? Le dijo, ay, Dios mío, Señor, si no es nada lo que estoy pasando yo con este Dios que yo tengo, santo. De verdad, le digo que te había escuchado de Dios, pero hoy mis ojos te ven, Señor, le dijo. Y dice la Biblia que Dios le dio a Job, le restituyó nuevamente todo lo que tenía, hermano. Y sabe que y hubo un tiempo, según la Biblia, que Job no volvió a sufrir más tribulación. Y a veces, hermanos, nosotros este sacrificio de esta cruz, que fue más que morir, lo que dio por nosotros, no valorizamos, hermano. Así es, amén. No valorizamos la entrega. Si te tocara vivir aquí en uno de los países donde mutilan a los cristianos, ¿sería cristiano? Si te tocara vivir en un país donde decir aleluya te mandan, hermano, a quemar los pies con fuego, si te tocara vivir en un lugar, hermano, donde ir a bueno, hay muchos hermanos que yo creo que les gustaría también vivir en esos lugares porque no les gusta buscar de Dios. Pero qué terrible en la palabra del Señor se ve, hermano, cuando verdaderamente una persona se aleja de estos propósitos y cree que la cruz del Señor es sacrificio que Él hizo por nosotros, no tiene un peso eterno poderoso. Hermano, la cruz tiene un peso eterno poderoso. ¿Sabe qué tiene la cruz? Tiene bendiciones, tiene un peso poderoso. Pero hay que entender el sacrificio. ¿Cuánto es lo que está aquí? ¿Entienden el sacrificio de la cruz? Eso es lo bueno que ustedes siempre dicen amén. Eso me gusta, hermano. Aleluya, bueno, el Señor. Cristo nos arrebata a nosotros de la garra del diablo. ¿Ah? ¿A cuánto Dios le
le da poder aquí. Entonces, el único, qué terrible hoy en día que la gente, tú te habías a veces hablar con gente, hermano, cerrado, obviamente, pero cerrado, obviamente. Tú hablas con ellos y tú le dices, mira, el único camino para llegar a Dios es Cristo. No, sí, al mismo Dios le servimos y todo es bueno. ¿Sí? ¿Quién le ha hecho a la gente? ¿Qué doctrina ha aprendido la gente que hay otra manera más de llegar al cielo? Si no es por el sacrificio de la cruz, si no es por recibir a Jesús primeramente en nuestros corazones. Tú hablas con gente, hermano, que tú le dices, no, te invito a la iglesia, Dios puede cambiar tu vida. No, dice, si yo voy a estar al lado, dice, si el Señor es el mismo, donde quiera que, ¿verdad usted donde quiera que va? Es el mismo. Y hay algunos cristianos que no saben Biblia que dicen, sí, es el mismo, dice. Santo Dios. No son de Monte de los Olivos. Quiero hacer la declaración. Y gloria al nombre del Señor. Entonces su muerte nos hace limpio. ¿Cómo limpio? Limpio. Y a Dios nos ha limpiado a nosotros. ¿Cómo nos ha limpiado? Nos ha limpiado de nuestros pecados. Sí, nos ha limpiado. Para la persona que llega a Jesús, ya no hay pecado en su. Dios lo ha limpiado sus pecados. ¿Cuántos están aquí conmigo? No solamente lo ha limpiado, sino que lo ha hecho acepto el Señor. Ven, te acepto, hijo. Bienvenido, le dice el Padre, aleluya, en nombre del Señor. Dos cosas más quiero decir con respecto a esta palabra que habla aquí el escritor de los Hebreos. Hoy en día, qué tristeza pega hoy en día que verdaderamente el cristianismo no entienda, mi amado hermano, que la salvación ahora es personal y que todos tenemos comunión y entrada al lugar santísimo. ¿Cuántos están aquí conmigo? A veces pega tristeza que hay cristianos, hermanos, que viven tipo de un evangelio de confesionario, como de confesionario. Así como aquel, pues, que la persona está aquí, pues, se para por aquí, pues, y le pregunta al hombre que está ahí, le dice, ¿y has cometido pecado tú? Le dice, sí, yo hice esto, le dijo. Sí, ¿y qué hiciste? Dijo, oh, me robé esto. Bueno, rezaste tantos padres nuestros, le digo, y ya estás libre, ya, le digo. Ya la gente sabe. Qué ignorancia de los pueblos, de la gente, o verdaderamente cuando no quieren explicar, porque yo sé que algunos que conocen esta palabra pero no la quieren explicar. Cuando aquí la Biblia habla muy claro de que Cristo entró a un tabernáculo no hecho de mano de hombre. O sea, cuando tú vas a la presencia del Señor, tú no estás viniendo aquí, tú estás yendo arriba. ¿Me voy a entender? Cuando tú vas a la presencia del Señor, tú te quedas aquí en Monte de los Olivos, aquí en este tabernáculo terrenal. Tú entras al tabernáculo celestial. ¿O está el Señor? ¿Para qué? Para implorar el socorro de allá arriba. Él te escucha. Y de allá arriba Él te oye. Pero si no vienes a buscar ni al terrenal, ¿cómo vas a ir hasta el celestial? Aleluya. No. Aleluya. Poderoso Dios. Ahora ya se terminó la época, hermano, de aquello, hermano, de que ahora tú tienes a alguien mayor que el sumo. Se llama Cristo, sacerdote de Dios, según el orden de Melquisedec. ¿Saben qué? A la par del Padre. ¿Y cómo está la par del Padre? ¿Cómo está Jesús a la par del Padre? ¿El espíritu no se ve? No. Él está en su cuerpo que se llevó de aquí. Ese cuerpecito que se llevó de aquí no se lo quitó. ¿Y sabe por qué no se lo quitó? Por usted y por mí, que hoy en día tiene que andar rogando, hermanos, para que le sirvamos. No, para que vengamos a la iglesia. Ay. Este mensaje ya está descontrolando, pastor. Bueno, se lo voy a leer para que usted vea por la palabra del Señor que yo no estoy hablando aquí por hablar. Cristo murió y el velo se rasgó. ¿A dónde va usted cuando usted necesita ayuda? ¿A dónde va? Si hay gente
que no creen ni siquiera ni el venir a la iglesia para estar en el lugar de Dios. ¿Qué puede ser Dios, hermano, ya? ¿Qué puede ser Dios ya? Una persona que esta revelación de aquí que no la comprende. Y miren lo que dice la Biblia. Se lo voy a leer para que usted vea lo que habla el libro de los Hebreos. Prefiero que algunos me miren un poquito mal, unos minutos, que a que te vayan a perder. Denle un aplauso a Dios en esta hora por lo que le voy a decir. Pero miren lo que le voy a decir. Miren lo que le voy a explicar, lo que habla en la Biblia con respecto de que es más que morir lo que Cristo hizo por nosotros. Mire, cuando nosotros vamos a este libro de los Hebreos un poquito más adelante y nosotros leemos la palabra de Dios, nosotros vemos verdaderamente lo que Cristo hizo y lo que Dios quiere hacer con nosotros hoy. En el capítulo 10, versículo 19 en adelante, miren lo que dice. Así que, hermana, mire, escuche bien. Así que, hermano, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿A dónde viene usted cuando viene a la iglesia a orar? ¿Se queda usted aquí nomás en este ambiente? ¿O usted toca el corazón de Cristo, el corazón de Dios allá arriba? Para recibir un milagro hay que tocar el corazón de Dios. Para recibir fuerzas nuevas hay que tocar el corazón de Dios. ¿Cuántos están conmigo aquí? ¿Cómo sabe que la mujer samaritana lo tocó? ¿Tú crees que una gente con indiferencia va a tocar a Dios? ¿Tú crees que la gente que viene a la iglesia, hermanos, y que no escuchan el mensaje, o hay gente que viene a la iglesia y no capta el mensaje, o hay gente que a veces viene a la iglesia y no capta a lo que verdaderamente viene a la iglesia? Cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos, hermano, prácticamente al hospital de Dios. Venimos a clamar ayuda a Dios. Y cuando venimos a la iglesia hay que venir con una actitud de reverencia y de fe, creyendo que cuando usted viene a la iglesia, usted no se viene a postar solamente aquí, usted pasa todos estos cielos y llega hasta la mera presencia donde vive el Señor. Usted en el Espíritu, usted está aquí y usted está conectado con el Señor. Pero te imaginas tú una gente en la iglesia, en el mundo que abajo, ay Señor, ay, Dios mío, Señor, ayúdame aquí, Padre. No, tú tienes que ir arriba. Están conmigo aquí en esta hora. Tú tienes que ir arriba, aleluya. ¿Y cómo va a entrar usted? ¿Con miedo? Ya se acabó el miedo, hombre. ¿No estás oyendo que el Señor Jesucristo se ofreció como cordero y murió? Y dijo que ahora confiadamente podíamos entrar en el lugar santísimo. Amén. Gloria a Dios. Porque antes la gente se entraba con miedo por el pecado, con miedo. Pero ahora el cristiano, cuando entra a ese lugar, ya no tiene que ir con miedo. Porque cuando Moisés, la gente obedecía por miedo. Toda la gente que servía al Señor en el Antiguo Testamento y lo que cumplía la ley, lo hacían por temor, por miedo. Hoy es por fe, hoy es por gracia. La gente tenía miedo que Dios los matara. La gente tenía gran miedo. Hoy la Biblia dice, hay que acercarse, acérquese. Dice, ciertamente todo sacerdote ese día, tras día ministrando, ofrecía. Dice el versículo 19. Así que, hermano, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, es a través del velo. Esto es su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote de la casa de Dios, acerquémonos. Ahora sí, la Biblia lo dice aquí claramente. Ese es el problema que pasamos a veces con nosotros, que cuando venimos aquí y nos acercamos a este lugar para entrar arriba, no traemos a veces un corazón sincero. Y cuando la Biblia habla de traer un corazón sincero, la Biblia no dice aquí directamente
que cuando usted venga aquí, usted se presente, es que usted, bueno, va a llegar allí como que usted es el gran santito, que usted prácticamente ya está en el cielo, y usted habla y se oye lo que usted dice. No, cuando la Biblia habla aquí, que se acerque usted a Él y que se acerque con corazón sincero, es que usted, con sus defectos, con sus errores, con sus virtudes y con todo lo que sea sincero delante de Dios. Aleluya. Sea sincero delante de Dios. Sea sincero delante de Dios es decir la verdad. No importa si sea bueno o malo, pero sincero delante de Dios. Sincero. Entren al tabernáculo con corazón sincero. El problema que tenemos a veces es que a veces como se nos ha enseñado un evangelio de apariencia o de apariencia, entonces es el problema. Ay, si el pastor sabe que yo estoy bien, no hay ningún problema. ¿Qué interesa que yo me dé cuenta que tú estás bien? Si Dios sabe que no está bien, mejor es que ponerse de cuenta con el jefe. Aleluya. ¿Cuánto alaban al Señor? Cuando tú estás bien con el jefe, a que el diablo te haga lo que te quiera hacer, tú estás con el jefe. El diablo te puede levantar y puede acusar y puede decir, pero pues estás con el jefe. Hay que acercarse al jefe, no se acerque a la orilla, acérquese al jefe. No se acerque a intermediario, acérquese al original, acérquese a Dios, acérquese a su Padre. Aleluya. Una vez se acerca uno al pastor que yo tenía. Pastor le dijo, mire, el hermano David le dijo. El hermano David corrió una gente de aquí, le dijo, porque no lo trató bien cuando llegaron. Ahí yo era el cargado de los ujieres de acá de la iglesia. Entonces el pastor lo llamó al hermano y le dijo, mire hermano, le dijo, yo conozco al hermano David, el hermano David no va a hacer eso. Qué bonito, hermano, cuando uno conoce a la gente, ¿verdad? Cuando uno conoce a la gente, a mí me puede venir a decir mucha gente alguna cosa de algunos hermanos, yo los conozco, a todos ustedes los conozco, hermano. Bueno, y eso por lo menos lo digo yo, no, a ver. Que el corazón de la gente solo Dios lo conoce. Pero por lo menos ya les conozco por lo menos el carácter a algunos de ustedes por el tiempo que tengo de pastorearlo. Hay gente que cuando la gente viene ahí, no, que mire, no, porque tú estás agarrado, hermano, de la persona verdaderamente, ya es bueno dar testimonio. Como estamos agarrados de Dios, ya no puede acusar que nos acuse con el diablo. Sí, mi Dios lo sabe. Es más, yo no me preocupo por eso. A veces no queremos cuidar el testimonio aquí abajo, pero no lo queremos cuidar el testimonio con el de arriba. Es mejor cuidar el testimonio con el de arriba, con corazón sincero. Deben de ese aplauso fuerte en nombre del Señor, porque ya casi voy cerrando con esta palabra. Aleluya. Entonces dice, acerquémonos acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Dice, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Manténgase firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, considerando unos a otros para estimularnos en el amor de las buenas obras. Y el versículo 25, que esto no hay aquí en Monte de los Olivos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto como a ver que aquel día se acerca. Si ves a un pastor motivando a una iglesia a no buscar al Señor y a decirle a la gente que estén cómodos y tranquilos, tenga cuidado, porque no ama su alma. El ministro de Dios, el hombre de Dios, exhorta al pueblo a buscar de Dios, más y mirando que aquel día se acerca. ¿Cuántos están conmigo aquí? Hay gente que en esta hora, pues hermano, esta fue la palabra que Dios me dio. No, repita conmigo esta palabra antes de terminar. Fue más que morir. Fue más que morir. ¿Por qué no traemos, hermano, nosotros a nuestra memoria todos los días verdaderamente que el Señor, hermano, se pone triste, hermano, cuando nosotros no obedecemos a su palabra? No es gran cosa que Dios nos pida a nosotros, hermano. Solo nos pide un esfuerzo, un poco de fe, hasta el grado que la Biblia dice, hermano, que si nosotros
tuviéramos fe como un grano de mostaza, podíamos mover cualquier cosa, decir aquí muévete para allá. A tal grado que la Biblia dice, hermano, hallará fe que el Hijo de Dios cuando venga a la tierra. Esta batalla, hermano, de lo que habla ahí este libro de la muerte, es bien especial. Porque somos cristianos nosotros, porque estamos en la iglesia. Hermano, no nos queda mucho tiempo. Hay que prepararnos para la vida eterna. Hay que prepararnos para la vida eterna. Hay que luchar, hermano, mientras estemos en el cuerpo por esta salvación, reconocer de que el sacrificio ya se hizo una vez, hermano. Hay que ponernos del lado de Dios. Demasiado sufrió Cristo por nosotros para darnos esta bendición, para que nosotros vivamos un evangelio hoy tan cómodo y tan indiferente, mis amados hermanos. No puede ser así. Verdaderamente que Dios trata con nosotros. Tenemos ejemplos de la Biblia. Hagamos esfuerzos en Dios. Tratemos de aquí para allá de hacer los planes de búsqueda de Dios. Revise las áreas de su vida. No es más que la muerte. Revise las áreas de su vida. ¿Qué beneficio nos da a nosotros la cruz? Qué bueno es Dios con nosotros. Revise cada día, hermano, su manual de vida espiritual. Chequee su vida. Que Dios a usted le ponga esa unción, eso bonito, esa hambre, ese celo, esa búsqueda por Dios cada día, hermano. Porque muchos son los que están muriendo en estos últimos tiempos, porque nosotros somos esforzados para las cosas del mundo, pero no somos esforzados para las cosas de Dios, mis amados hermanos. Somos esforzados para las cosas de la tierra, seamos más esforzados para la vida eterna, para que el diablo no nos vaya a quitar esa salvación tan grande, hermano. Y Dios no sabe lo que le estoy hablando. Hermano, Dios es real, hermano. Se lo digo con todo mi corazón, que Dios es real y Dios no puede ser burlado. Pidámosle a Dios, hermano, un estilo más de sometimiento, de búsqueda, de entrega, de sacrificio. Un poco más, hermano. Hagámoslo para Dios. Seamos sabios, seamos inteligentes. Dios escogió a Israel y en esta temporada 400 años que no le ve al pueblo. Después Dios les cuadruplicó el tiempo al pueblo de Israel. ¿Sabe cuántos años tiene el pueblo de Israel como pueblo que Dios no les habla? 2000 años. Aleluya. ¿Cuántos? 2000 años más de 2000 años. El pueblo de Israel recibe profecía hoy, palabra de Dios, por Cristo, pero no por llamado del pueblo. Dios va a estar con ellos hasta que Cristo venga. Porque la Biblia dice que hay algunos judíos, hay algún pueblo todavía que el pelo todavía permanece en ellos hasta hoy. ¿Sabe qué significa eso? No entender lo que Dios ha hecho por nosotros. Está bien la gente que no sabe de Dios. Nosotros hemos sido llamados por Dios. Y estoy seguro que no hay ninguno de nosotros aquí, de los que estemos aquí, que en algún momento, por lo menos, de nuestra vida, nos sintamos en nuestro espíritu algo sobrenatural de que Dios es real y de que Dios es verdad. Gloria a Dios. ¿Están conmigo aquí? Muy apagada puede ser una gente, pero hay que entender esto. Yo estaba chequeando los vídeos ahí de la campaña. Y yo vi tanta gente que vi aquí en la campaña y todo. Incluso miraba gente brincando para ir para acá. Yo digo, Señor, sinceramente que el evangelio el evangelio, hermano, no es una cuestión de brinco, hermano. El evangelio es más. El evangelio es más de convicción, es más de fe. Es más de creer, esforzado cada día, hermano. Esforcémonos por estar en la gracia delante del Hijo de Dios. Hermano, algún día va a haber lamento. Va a haber lamento. Hagamos lo que tenemos que hacer hoy. Si Dios le puso algo a sus manos en hacer, háganlo hoy.
Hasta aquí, un mensaje de la palabra de Dios, en la voz de los pastores David y Lilian Celaya. Si deseas seguir viendo nuestros mensajes, visita nuestro portal en el internet www.iglesiamontedelosolivos.com, donde podrás encontrar recursos para edificación del pueblo de Dios. Y si no tienes dónde congregarte, estamos ubicados en el 275 West Hoffman Avenue, Lyndhurst, New York, 11757. Teléfono 631-991-7171. Nuestros horarios de servicio: lunes 7 de la noche, servicio de oración; martes 7:30 de la noche, servicio de discipulado; jueves y sábados 7:30 de la noche, servicio de alabanza y adoración; y domingo a las 11 de la mañana, servicio evangelístico. Contáctate con nosotros para transportación. Dios te bendiga.